Con nosotros se encuentra, les decía a ustedes, una autoridad en la materia, para mí la máxima autoridad que hay en el país, no solo en la Universidad Nacional Autónoma de México, me parece que en ese sentido es el principal exponente jurista de la máxima casa de estudios, entre otras cosas por la virtud que él tiene de analizar con rigor y precisión independientemente de las consecuencias. Sabater decía que lo importante es ser consecuente sin mirar tanto en las mismas consecuencias, y así es como de muy joven se aventuró a la promoción de la ley de transparencia informativa pública gubernamental. Creo que en ese entonces, en esos términos, es como se fraseaba, para hacer posible un derecho, el derecho a saber y la obligación de las autoridades a informar. Les decía a ustedes al principio de este programa, y eso incomoda al poder, por supuesto que sí, a los distintos entes regulados, naturalmente que sí, ya se imaginarán la situación que él vivió y que, bueno, pues en consecuencia ha marcado su carrera también como un experto en esa materia, en el análisis de los medios de comunicación igualmente, y en todo lo que tiene que ver con esto, con este rigor jurídico que lo distancia mucho de, pues muchas veces el uso ideológico y político de proclamas y de dichos que además de todo lesionan el derecho a saber. De tal manera que a mí en lo personal me llamó mucho la atención ver el texto que él publicó en Proceso, pues con ese valor, porque para eso hay que tener mucho valor en una sociedad crispada como estos, que publica la revista Proceso de Ernesto Villanueva, es el que se encuentra con nosotros en estos momentos. A él es a quien me he estado refiriendo estos minutos, que publicó, les digo a ustedes, un texto que de inmediato llamó mi atención. En ese texto, Morena y mayoría calificada, la sobrerepresentación, el doctor Ernesto Villanueva dice: el sistema electoral tiene grandes oportunidades de mejora, pero aquí y ahora se ajusta a derecho, así dice. Prepárense. Prepárense, por supuesto, si quieren ser partícipes de un intercambio enterado, puntual, riguroso. Si creen que lo importante es escuchar proclamas o vivas o denuestos, esto no es un espacio, nunca lo será. Ni él lo permitiría, ni nosotros en etcétera. Es una característica nuestra, ustedes lo saben, para una reflexión enterada, dice Ernesto Villanueva, que el tribunal seguramente validará conforme a la normativa aplicable la posibilidad, esto que se le llama sobrerepresentación, la mayoría calificada. Yo no soy, como ustedes lo saben, un experto al respecto, por eso me da mucho gusto que se encuentre con nosotros Ernesto Villanueva. Y bueno, pues dándole la bienvenida, preguntándole a rajatabla si hay o no razón para esto que se le llama la sobrerepresentación, razón jurídica para esto que se llama la sobrerepresentación en el Congreso de parte de Morena. Te saludo con mucho gusto, doctor y amigo. Hola Marco, ¿qué tal? Igualmente, muchas gracias. De entrada, aclarándote que yo tampoco soy experto en derecho electoral, pero más bien lo hice yo esto por el derecho a saber, el derecho a la información y tener claridad y compartir con las personas que así me interesara un tema que me parece que es muy árido, muy complicado, muy complejo y que vale la pena sentar claramente las bases de lo que efectivamente sucede o jurídicamente sucede, al margen, como tú bien lo apuntas, de la parte ideológica, de las proclamas, de los posicionamientos, que desgraciadamente pues cada vez más han contaminado la discusión pública. Doctor, has comentado que dentro de nuestro intercambio público hay más posturas y proclamas que definiciones apegadas a la ley. ¿Podrías ponernos un ejemplo específicamente en lo que tiene que ver con el tema que nos ocupa? Bueno, mira, yo creo que justo cuando yo leía una serie de posicionamientos sobre este tema y mientras más yo le analizaba y estudiaba, o por lo menos verificaba lo que salía en los medios, pues más, en lugar de informarme, más me desinformaba, de tal suerte que dejé de hacer eso y mejor investigar por mi cuenta para explicarme y explicarle, por lo menos a mis lectores, a mis tres lectores y lectoras,
lo que es el tema desde el punto de vista legal, no político, no ideológico, no desde el punto de vista de el ideal democrático, sino de lo que establece nuestra Constitución y nuestra ley. El ideal democrático diría que no podría tener más votos el PBM que el PAN y dicen, pues dentro de nuestro intercambio público, quienes se inconforman con esto, que eso es un fraude a la Constitución. ¿Ese es un fraude a la Constitución? Bueno, jurídicamente no. O sea, yo creo que está establecido muy claramente en la propia Constitución, en su artículo 54, establece, primero, yo creo que empezando por el principio, una de las cuestiones que se ha señalado es que el análisis para la contabilidad, digamos, de los votos por el principio de representación proporcional debería ser idéntico al del de un partido que el de una coalición, de tal suerte que no debería contarse a los partidos por separado, sino como parte de un todo. En este caso, el objeto de crítica pues es la coalición Juntos Haremos Historia, que son Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Ese es el tema que había y que estaba yo creo que permeando muy fuerte, y por el lado del gobierno pues nadie decía nada. Me sorprende, pero no había por lo menos esa claridad que yo creo que uno debería tener, cualquiera, y no posturas ideológicas. Aquí en esto yo quiero aclarar que claramente la Constitución establece que es el análisis de la representación proporcional, otorgamiento de diputados y senadores, es por partidos, no por coalición. Y eso además en la propia ley, pues lo desarrolla, ¿no? La ley en la materia, y además hay claramente jurisprudencia por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en ese sentido. Yo creo que esto es un punto de partida muy importante de lo que sucede en nuestro sistema legal. Otro elemento que podría ir justamente marcándonos el ritmo de la reflexión es que una cosa es lo que debería ser o lo que nosotros quisiéramos que fuera. Yo te confieso, doctor, que yo quisiera que en efecto no tuviera esa sobrerepresentación morena. Una cosa es lo que debería y otra cosa es lo que es. Y lo que es lo que marca la ley y hasta donde entiendo, ya tú me dirás si me equivoco, se trata además de unas reglas establecidas previamente a este proceso electoral, acordadas por el INE y en consecuencia necesariamente aplicadas independientemente de ese deber ser que acabo de señalar. Es correcto, yo comparto contigo. O sea, el ideal, pues tendríamos que hacer una reforma, sin duda una reforma constitucional, una reforma legal, pero hoy en este momento, lo que está establecido en nuestro marco normativo, en el derecho positivo mexicano, nos guste o no nos guste, es que las reglas, bueno, desde hecho la parte de la Constitución están desde el siglo pasado, ¿no? Y evidentemente año con año, pues las reglas específicas son desarrolladas por, como tú bien lo señalas, por el Instituto Nacional Electoral, en donde en el caso concreto también, entrando en este tema, se señala, bueno, es que la coalición de Juntos Haremos Historia tiene como propósito vulnerar, tú llamas, hacer fraude a la Constitución. Bueno, aquí hay que señalar que la coalición no es que de pronto hayan hecho su coalición y se fueron por sí solos y después de que ya pasaron las elecciones digan, oye, vamos a revisar tu acuerdo de coalición. No, antes de eso, para que puedan participar en un proceso electoral federal, pues hacen su propuesta, ¿verdad?, de coalición. Esa propuesta se presenta al INE, el INE le envía sus distintas áreas que tiene el propio órgano electoral, evalúan si efectivamente ese convenio de coalición se ajusta a la Constitución, a la ley, a los reglamentos, a los acuerdos. Y una vez que eso sucede, se somete a la aprobación del Pleno, del Consejo General del INE. Y en el caso concreto, desde 2018 hasta pasando por el 2021 y el 2024,
se ha aprobado por unanimidad de los integrantes del Consejo General del INE, que no es un dato menor, ¿eh? No, claro, doctor, eso me llama mucho la atención, esto que estás diciendo. Es decir, esta forma que ahora se está cuestionando tanto y que me parece que vale la pena que se haga, pero no desde la perspectiva de que es un fraude de la Constitución, de que es una violentación de la ley, etcétera, etcétera. Lo que nos estás diciendo es que no es solo un principio que operó en 2024 y que el INE previamente lo había acordado, es decir, que Lorenzo Córdoba, el doctor Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, por ejemplo, participaron de ese acuerdo del INE. Bueno, así está establecido en la autorización en el 2018, efectivamente, está establecido que participaron con el voto a favor, ¿verdad? Sí, yo no entraría yo en una polémica sobre si es correcto o no es correcto y las posturas, ¿verdad? Son muy respetuosos en eso, pero como dato, sin emitir un juicio de valor, te diría, sí, efectivamente, fueron en ese momento 2018 consejeros y en ese momento está en actas su voto aprobatorio y así está registrado. O sea, no es que yo me lo esté imaginando, está evidentemente, pues todos los partidos tienen copia y además quien lo quiera leer, pues está en la propia página del INE, en la parte de convenios y coaliciones. Doctor, para que lo entienda yo y por supuesto para que lo entienda quienes en estos momentos nos están viendo, entonces el convenio de coalición de Morena y sus aliados no fue diseñado para ampliar el tope de sobrerepresentación en estos momentos, ¿no? No, Bueno, no hay un previo diseño al respecto, porque hasta donde entiendo y habiendo leído tu texto, aunque la práctica haya tenido ese efecto, también ha beneficiado al PRI y al PAN, ¿no? Sí, sí es entendí bien correcto. Sí, el convenio, los convenios de coalición, no solo en el caso, por ejemplo, desde el 2000, desde antes, estos convenios de coalición se hacían, claro, en aquella época favorecían a otros partidos políticos, y en el 2018 no fue la excepción, hubo los convenios de coalición de Juntos Haremos Historia y de la contraparte de los partidos de oposición, ¿no? Y en el 24, pues también, de tal suerte que eso está muy claro y ha sido una práctica incluso desde antes del 2018. Cabe señalar que la sobrerepresentación existe y está prevista en la Constitución. Formalmente es del 8%, sin embargo, ha habido, como es difícil poder identificar el 8%, hacia arriba, o sea, de sobrerepresentación y subrepresentación también, el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha autorizado en algunos casos hacer algunos ajustes y esto ha generado que haya una sobrerepresentación adicional al 8% y del 2000, desde antes, desde el 2015, pues tenemos a varios partidos que se han ido beneficiando en mayor o menor medida y no precisamente que era en aquella época el caso de Morena, ¿no? Todos los partidos se han beneficiado, en efecto, por lo que veo. Estoy volviendo a revisar tu texto y, en efecto, el 22 de diciembre de 2017 se aprobó por votación unánime digamos, suerte de criterios o de convenios. Estuvo Marco Antonio Baños, la doctora Adriana Margarita Favela, el doctor Ciro Murayama Rendón, Benito Nasif, Daniela Paola, Jaime Rivera, Alejandra Pamela San Martín, que es, digamos, una de las más críticas, ¿no? En su momento, Beatriz Claudia Zavala, que actualmente se encuentra en funciones todavía, y el doctor Lorenzo Córdoba. También estoy viendo, ya te lo había preguntado, pero tú, digamos, porque además eres un profesor, podrías explicarnos de una manera más didáctica esta aseveración que tú recoges, que pues, se ha utilizado mucho, me parece a mí, y puedo emitir ese juicio de valor, me parece a mí de manera efectista, la que tiene que ver con que la enorme diferencia entre el porcentaje de votos obtenidos por los partidos coaligados con Morena, señaladamente el PBM, que muy probablemente tenga en el Congreso mayor número de diputaciones que el PAN, pese a que obtuvo aproximadamente la mitad de los votos que este. ¿Nos podrías explicar cómo esto es posible?
cómo esto claro. es, digamos, legalmente incontrovertible, aunque en el ámbito del deber ser, por supuesto, al menos para mí, es muy criticable. Bueno, de entrada sí es controvertible y seguramente lo será ante el Tribunal Electoral, pero hay que explicarlo. ¿Qué sucede? Efectivamente, el, eh, el Partido Verde Ecologista de México muy probablemente tendrá más votos que el Partido Acción Nacional, a pesar de tener prácticamente la mitad de los votos. Y de entrada, evidentemente, digo, oye, pues es injusto, sí es injusto. Es incorrecto, pues sí también. Pero la pregunta sería, ¿está ajustado a derecho o no está ajustado? ¿Por qué se da eso? Ah, bueno, porque lo que sucede es que cuando se dan las elecciones y se hace el recuento de votos, lo primero que se analiza es los partidos de representación proporcional. De esta manera se asignan los partidos, los diputados, perdón, por cada partido en función de las listas que presentan los partidos, cada partido, no la coalición, ojo, que ya es lo que yo señalé al principio, de tal suerte que por el principio de representación proporcional, el Partido Verde tendrá naturalmente menos diputados que el Partido Acción Nacional. Pero en México tenemos un sistema de mayoría relativa con representación proporcional, pero con preponderancia del sistema de mayoría relativa. Es decir, mayoría relativa significa los votos efectivamente en las urnas. Y los de representación proporcional no son por candidatos, sino son por partidos. De tal suerte que el menor número de votos o de diputados por representación proporcional del verde, se le suman los votos por mayoría relativa. Y ahí es donde entra el tema de la coalición. Entonces, lo que hace la coalición es tener, en el caso concreto, tiene un anexo y dice, bueno, vamos nosotros juntos en 260 distritos. De esos 200 distritos, yo voy a siglar, se le llama entre comillas, es decir, voy a asignar los triunfos, si gano las elecciones, esa coalición, al partido, en este caso al Partido Verde o al Partido del Trabajo, en tales distritos. O sea, doctor, para entenderlo, el criterio de asignación proporcional y de mayoría relativa terminan lesionando la representación proporcional si lo miramos por los votos obtenidos por los partidos. Se parece un retruécano, pero Es correcto, sí. Es que en el caso concreto de la representación, si analizáramos solamente los diputados que va a tener por representación proporcional el PAN, que en el caso concreto, que es el ejemplo, o el Partido Verde, tendrá más el PAN. Pero si a eso le sumas los diputados de mayoría relativa, que en la lista del convenio de coalición se le asignan independientemente de que el Partido Verde haya ganado o no determinados distritos. Aquí no importa. Si aquí el candidato se sigló, es decir, se asignó al verde, estoy inventando un distrito, en el distrito que tú quieras, 27, estoy inventando Entonces, resulta que nadie votó por el Partido Verde, hubo 5 votos y todos se fueron para Morena o fueron para otros. ¿Quién gana la diputación? El Partido Verde. ¿Por qué? Porque así lo designó el convenio. ¿Y por qué así lo designó el convenio? Pues por la negociación que hizo el Partido Verde con el Partido Morena y con el Partido del Trabajo. ¿Es correcto, es justo, es adecuado, es ideal? No. ¿Está ajustado a la normatividad? Sí, está aprobado pues, obviamente por la autoridad electoral, por el tribunal, y sobre todo en este caso. Quiero decirte que en el caso de este 2024, el PAN y el PRD impugnaron este convenio aprobado por el INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la constitucionalidad y legalidad del convenio de 2024, de tal suerte que por esa razón es posible, obviamente, que el Tribunal Electoral cambie de criterio, pero se acaba de ratificar precisamente la legalidad, la constitucionalidad, pues me parece que sería muy complicado, no imposible, pero muy, muy, muy difícil que justo cambiara las resoluciones a estas alturas. Yo creo que ese es el tema que hay que tener muy claro.
insistir, ¿no, doctor? Que en suma a Morena le asiste la razón legal en el marco de un convenio que antes benefició al PRI y al PAN. Es Correcto, decir, es como totalmente de muy acuerdo. difícil, y perdóname porque yo sé que tú eres muy riguroso en materia legal, pero al mismo tiempo también, pues esta suerte de proclamas o de politiquería que muchas veces entorpecen nuestro conocimiento en la materia, que pues hace que muchos omitan que en efecto fue ese también un convenio que cuando convino a el PRI y al PAN, pues nadie dijo nada, un convenio o una serie de criterios en los que participaron de manera unánime todos los consejeros electorales antes y que ha prevalecido ese mismo criterio en los siguientes años, pues no puede nada más porque, no sé, la lucha política, la politiquería, el protagonismo y todas estas cosas que entorpecen el derecho a saber, pues no puede privar sobre las decisiones. Si estoy en lo correcto, lo más probable es que a Morena le asista la razón legal y que al tribunal le corresponda validar esto, lo cual nos abre las puertas de una decisión apegada a derecho con la que muchos no estaremos de acuerdo. Ese podría ser la conclusión, doctor. Totalmente. Fíjate que yo desde el punto de vista personal, y desde el punto de vista eh, de un compromiso democrático que me anima a mí y a muchas personas, sin duda que no es lo adecuado, no es lo correcto, no es lo ideal, pero es lo que está establecido en la Constitución y la ley. Y aquí sí, la ley es la ley, es decir, no hay, y no, yo lo veo muy complicado que no sea así. Y yo creo que parte del debate y sobre todo del derecho a saber de la gente, hay que explicarle qué es lo que tenemos y no señalar algunas partes de debilidad teórica, doctrinal, o acudir también, porque a veces es un tema, a cuestiones incluso sobrenaturales, que ya es una cuestión totalmente alejada, ¿no? Hablan del espíritu y el fantasma, bueno, un espíritu, digamos, algo más filosófico quizá, ¿verdad? Pero desde el punto de vista del derecho positivo, del derecho vigente, exigible y todo, es otra cosa. Mientras Y, hablamos, sí, sí. y el punto es que está apegado a todos los mecanismos de verificación de la autoridad electoral, del tribunal electoral, y con el acuerdo prácticamente de la mayoría o de todos los partidos políticos, salvo en este proceso que lo impugnaron, pero lo ratificó el tribunal, pero en los demás ninguno estuvo en contra, ¿eh? Ninguno estuvo en contra en Ese el es un 2018, ni en datazo, el ese es un 21, ni en datazo. el 2015, nadie. Todo el mundo, pues es como el tema para que quede claro, cuando de pronto vemos que hay una queja, de, ¿sabes qué? Las salchichas están mal hechas y tienen un problema porque pueden afectar la salud y están mal elaboradas. Y entonces uno verifica y de pronto en este análisis, pues resulta que la autoridad responsable, uno de los autoridades responsables dice, oye, pero si tú firmaste esa autorización para que se hicieran las salchichas de esa manera. Ah, bueno, sí, pero ahora ya cambié de opinión, ¿no? O sea, y es de sabios, efectivamente, cambiar de opinión, pero pues yo creo que sí es importante ser cuidadosos y de alguna manera elaborarlo un poquito más coherente para no dar estos saltos, y yo creo que esto va a permitir señalar en un ejercicio de honestidad, sabes que esto pasó, esto así, así. Sin embargo, considero que ahora es conveniente que de cara a futuros procesos electorales llevemos a cabo pues una propuesta de gran aliento para reformar nuestro sistema electoral. Es de sabios cambiar de opinión sin duda y es una obligación que en el ámbito público, si una opinión pública es y luego cambia, pues sí, también hablando de los deber ser, valdría la pena que así se explicara. Mientras tú hablabas, yo imaginaba en una fiesta que todos se están riendo hasta que nos dimos cuenta de que el tartamudo se le había atorado el jamón, de tal suerte que en efecto ahí sí hay quien, pues ya cuando todos se están divirtiendo y no le conviene, pues en efecto salen ahí el tipo de imprecaciones. Hay algo que me llama mucho la atención, doctor. Ayúdame a comprenderlo. ¿Cómo es posible que sea tan bajo nuestro nivel de intercambio público? Por un lado, en efecto, con una elocuencia digna de mejores causas relacionadas con el apego a la ley, cuestionan esto como si fuera un fraude a la Constitución y no lo es, injusto y que no nos gusta
en efecto, pero no es un fraude a la Constitución. Y por otro lado, la ausencia de argumentos de parte de Morena, es decir, no hay una disposición para un intercambio público enterado, razonado, de parte de, digamos, los actores, exconsejeros, intelectuales, académicos, políticos, que pudieran dar un nivel, no quisiera pontificar en verdad, pero sí es digno de un diagnóstico para darnos cuenta del bajo nivel de nuestro intercambio público, un caso como este, porque lo que tú estás haciendo con estos argumentos es ponerle hielo a todos aquellos que en efecto creen que sí es un fraude a la ley y al mismo tiempo lanzando un tanque de oxígeno para quienes ni siquiera pueden argumentar, como me parece hasta el día de hoy ha sido el caso de Morena, en favor de una causa que, sea o no injusta, es legal. Claro, yo creo que en el tema de Morena, no es que no, sin duda lo va a argumentar y muy bien desde el punto de vista legal, pero tendría que explicar y argumentar que hubiera sido deseable a su causa, pues en los medios donde pudiera y explicar, pues para equilibrar esto, porque por el otro lado, pues existe toda un juicio desinformado del estado de cosas real y se configura desde mi punto de vista como un mecanismo de presión indebida al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que pudiera modificar su conducta y pudiera resolver de manera distinta a como ha venido resolviendo al transcurso de la historia, ¿no? Entonces yo creo que es por un lado. Por otro lado también creo yo que tenemos un problema de educación grave. Tenemos una sociedad que no exige, unos periodistas que no preguntan correctamente y que de pronto cuando alguien se ha dedicado a un tema, van con las defensas bajas y lo que digan es lo que es, pero no se toman la molestia de leer un poquito y no cuesta, es decir, sí puede costar un poco de trabajo, al principio duele la cabeza, es decir, sí, no, no es fácil, hay que leer y hay que dedicarle, pero con el esfuerzo, con el tiempo, yo creo que se va a lograr que se puedan hacer las cosas de la mejor manera y la sociedad debe ser curiosa y debe meterse y sobre todo no solo la sociedad en general, sino pues, los académicos de cualquier signo, la gente más o menos enterada de los temas y yo creo que esto es algo que tenemos como un problema histórico del país, de una ausencia de conciencia crítica, de masa crítica, de educación, de cultura, que es imputable pues, a todos. Y definitivamente es un gran problema como país que enfrentamos, no ahorita, sino desde mucho tiempo atrás, y que tendríamos que, a través de la educación como un vehículo de transmisión de conciencia, pues ir modificando. Yo creo que esa es una tarea que nos corresponde a todos desde cada uno de los espacios que tengamos. Sí, no, no, no. Mientras tú hablabas, en efecto pensaba, se me venían muchos nombres, no viene el caso citar algunos, pero por supuesto que hay periodistas que como dices tú, por falta de una costumbre relacionada con el estudio, con la revisión y bueno, pues no, hasta a mí, hasta ahorita no me ha dolido la cabeza leer, por supuesto que no. En todo caso, cuando leí tu texto sí sentí feo, eso sí, como un balde de agua fría, pero bueno, pues esa es otra cosa, porque hay que justamente sobreponerse a ello. Y he visto, claro, que no solo es eso, sino también pues esta suerte de periodismo militante, ¿no? Si yo entrevisto a quien dice, el que sea, quien dice que es un fraude a la Constitución, entonces yo quedo bien con un público, recibo aplausos, me pongo de apechito, dentro de la propia ignorancia, pero también dentro de la propia complicidad, formo parte de una atmósfera de desinformación. Por eso te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Estoy completamente seguro que la audiencia de etcétera lo agradecerá también, porque en efecto más allá de las vivas y de los aplausos y de estas cosas que son propias del teatro o que son propias de los conciertos de rock o de los partidos de fútbol, no lo son en nuestro intercambio público, o al menos personas como tú y medios como nosotros estamos decididos a que así no lo sean. Por eso, ojalá que nos estés acompañando particularmente con este tema, otros que tengan que ver desde luego con las cuestiones legales o jurídicas en general, pero en particular para poder volver a tener una conversación, porque en efecto
se avista una decisión que a muchos no nos va a gustar, pero que es legal. Te agradezco muchísimo, doctor Ernesto Villanueva. Al contrario, gracias a ti, Marco, y a la audiencia de etcétera, por este generoso espacio y encantado. Al contrario, gracias a ti por tu disposición. Muy buenas tardes. Nuevamente. Ahí tienen ustedes a el doctor Ernesto.